Y bueno, vamos a disponer nuestro corazón para la palabra de Dios. Hoy es el tercer tema de esta serie que se titula Fe y Orden. La semana pasada hablamos sobre la importancia de aprovechar bien el tiempo. Este día vamos a hablar acerca de la importancia de tener control propio o dominio propio. Si queremos comenzar a ordenar nuestras vidas, uno de los aspectos importantes, ya lo vimos, fue aprovechar bien nuestro tiempo, administrarnos, organizarnos, planificar para ser más eficaces, más productivos en todas las áreas. Pero si queremos aprovechar nuestro tiempo, pero no hay dominio propio, será muy difícil, muy difícil. Entonces, una fe sin dominio propio es una fe que se va a desbordar, una fe que no tendrá limitaciones, que no será moderada, que tendrá excesos. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque requerimos el dominio propio también para ser moderados, no solamente en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, sino también en nuestra conducta, en nuestras acciones. Así que vamos hilando paso a paso este proceso de ordenar nuestras vidas, porque eso es algo importante para poder tener una vida realmente consagrada y en obediencia a Dios. Todos tenemos, y creo que hasta este tema, el tercer tema, nos hemos dado cuenta que todos tenemos la necesidad de cambiar en algún área. Hay algún área ahí débil, frágil, en la cual necesitamos trabajar para comenzar a ordenar nuestra vida. Pero para lograr ese cambio que queremos, necesitamos tener dominio propio. Usted no va a poder cambiar o no va a poder implementar nuevos hábitos si no aprende a tener control propio. El crecimiento espiritual constituye un compromiso al cambio. Y aún así, cuando sabemos que es bueno el cambio, nuestra carne no se resiste con tanta fuerza a nada como al cambio. Es decir, nuestra carne, nuestros sentidos lo resisten. Y cuando identificamos que algún área de nuestra vida está fuera de control, no solamente necesitamos el entusiasmo y la motivación para intentar hacerlo, necesitamos dominio propio. ¿Por qué razón? Porque el dominio propio es la manera en cómo vamos a detener malos hábitos y hábitos pecaminosos también. Proverbios 16:32 dice: más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice que hemos recibido de Dios poder, amor y dominio propio. Dicen los especialistas que los malos hábitos son autocatalíticos. ¿Qué significa esto? Significa que se alimentan de sí mismos. O, en otras palabras, un mal hábito controla e induce una reacción sobre sí mismo. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Lo que está diciendo este argumento es que los malos hábitos tienen la capacidad de tomar los sentimientos buenos y encauzarlos hacia lo malo. Es decir, que pueden tomar los sentimientos que quieren insensibilizar en nosotros. Por ejemplo, te sientes ansioso. Así que para poder apaciguar esa ansiedad, empiezas a hacer compras o a hacer gastos sin restricción alguna. Y como gastaste más de tu presupuesto, ¿qué va a suceder? Al rato te vas a arrepentir y al rato te vas a sentir mal porque sobrepasaste los límites. Eso es lo que significa, se alimentan de sí mismos. Ese mal hábito va a inducir otra reacción mala. Y si no ponemos límites, si no ejercemos dominio propio, esos malos hábitos se van a crecer. Entonces, hablando sobre hábitos pecaminosos, sucede lo mismo. Un pecado te llevará a otro y a otro y a otro. Y no hay límite a donde el pecado te llevará.
Entonces, vemos que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque esto puede convertirse en una espiral en descenso, en un tren de malos hábitos, que si no tomamos control, nos van a gobernar, van a crecer. Las personas que poseen dominio propio tienden a pasar menos tiempo dentro de situaciones que son tentadoras. Y eso es algo que realmente debemos aplicar en nuestra vida. Por ejemplo, si tú tienes problemas con estar gastando dinero, estar comprando cosas que son innecesarias, lo que tienes que hacer para evitar, como lo mencioné ahorita, para evitar ese tiempo, esa situación tentadora es: no vayas a las plazas comerciales. Evítalo a toda costa. Aléjate, huye de la tentación. Ese es el punto. Ejercemos dominio propio cuando pasamos menos tiempo en esas situaciones que pueden generar en nosotros malos hábitos o comportamientos indebidos. Y es más fácil evitar la tentación que resistirla. Y así es como podemos iniciar con sabiduría. En la Biblia tenemos el caso de José. La Biblia dice que la esposa de Potifar puso los ojos en este joven. Escucha lo que estoy diciendo. Esta mujer lo miró y le gustó y le agradó. Ahora, yo me imagino que la esposa de Potifar era la mujer más hermosa de todo Egipto. No era cualquier cosa, no era cualquier tipo de tentación. ¿Y qué hizo José? José no tomó la postura de: híjole, pues a quién le dan pan que llore, ¿no? Pues ni modo, Dios me perdonará. No, eso no fue la acción de José. Esta mujer insistió en que tuvieran intimidad sexual, y la Biblia dice que lo estaba acosando, y era un acoso de continuo, día a día a día. Sin embargo, ¿qué hizo José? Él tomó control de la situación, él estableció límites, y dice la Biblia que él no cedió, y en una acción donde ella lo quiso jalar y lo quiso tomar a la fuerza, él se retorció y salió huyendo. Vemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos que nos establecen límites, que nos ayudan a ordenar nuestras vidas, límites que nos van a brindar seguridad. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos de mí, no matarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás la casa, ni la esposa, ni el carro de tu vecino. Límites. En la Biblia tenemos el ejemplo de un hombre desordenado, que más adelante estaremos viendo este caso. El sacerdote Elí fue un hombre que él es un ejemplo perfecto de un hombre que no tenía buenos hábitos, que no supo establecer límites. Para empezar, la Biblia describe que era un hombre con malos hábitos alimenticios, era desordenado en su alimentación, por eso dice la Biblia, lo describe como un hombre obeso, un hombre con sobrepeso. Y también vemos otro aspecto importante: no puso límite en la vida de sus hijos. Si no podía gobernar sus propios hábitos, sus propios hábitos, ¿cómo sería capaz de poder instruir y enseñar a sus propios hijos? ¿Se da cuenta cómo nuestros hábitos reflejan aspectos importantes de lo que somos en realidad? Entonces, el dominio propio equivale a una autonegación. Todos sabemos lo que es una autonegación. Si alguien te ofrece una pizza, está bien, agarra 1, 2 rebanadas, pero no toda la pizza es para ti, por Dios. O sea, no es tu compromiso terminártela. ¿Qué me dicen de un pastel? Un pastel, dices, es una rebanada y punto, disfrútalo. No es tu obligación quererte terminar medio pastel. Pero a veces lo que hacemos es, hasta en esos aspectos, le damos rienda suelta, ¿verdad?, a nuestros sentidos. ¿Qué me dicen del sirloin cuando van ahí? Ahí es donde más he visto el descontrol en muchas personas. Agarra hasta donde tope, ¿no? Viven y comen sin poner límites. Y al rato algo que degustaron en un inicio, al rato se convierte
en una situación de enfermedad y de intoxicación y de malestares, y todo por consecuencia de no tener dominio propio. Esto es bien importante para aprender a ordenar nuestras vidas en todas las áreas, sea emocionalmente, espiritualmente, físicamente, autonegación. El dominio propio nos ayudará a colocar límites de manera voluntaria a nuestros excesos o a nuestros desórdenes. Esto implica que para eliminar un mal hábito, que es un proceso en el que todos estamos, para eliminar un mal hábito debemos reducir la exposición o la señal que lo va a desencadenar. Hay una escena que a mí me da risa, que la he visto en algunos parques aquí en la ciudad, cuando, por ejemplo, un grupo de mujeres están haciendo ejercicio, usted sabe, ¿no? El zumba, y ahí están todas, ¿no? Y brincando y gritando, ¡eh! Y ahí está, a un lado, la charola del pan. Y me ha tocado ver cómo terminan de hacer ejercicio y vámonos por el pan. No hay límites, no hay dominio propio, eso es una incongruencia. Y así sucede con nuestra vida. Por eso, si tú quieres eliminar ese mal hábito, debes reducir la exposición, debes reducir la señal que lo está desencadenando, que lo está incitando. Y para poder lograrlo, no solamente se requiere decir, Señor, ayúdame, implica dominarnos a nosotros mismos. Recuerda que es más fácil evitar la tentación que resistirla. Accidentalmente, por ejemplo, estás en la computadora y por accidente le das clic a un enlace con contenido explícito. Cuando hay dominio propio, ¿qué harás? Inmediatamente vas a cerrar. No vas a decir, a ver, ¿qué tiene? Cuando comienzas a escuchar un atractivo y malicioso y tentativo chisme, ¿qué harás? Si tienes dominio propio, inmediatamente darás fin a la conversación. Y más si están hablando mal del pastor. No, de él no hables mal. De él no. Entonces, uno de los métodos más prácticos para eliminar un hábito negativo es reducir nuestra exposición a esa señal que lo está impulsando. Por ejemplo, si tú tienes problemas para poder leer la Biblia, si no consigues concentrarte en leer la Biblia, pero tienes tu teléfono a un lado, obviamente estás exponiéndote a una distracción enorme. Porque tú puedes estar orando y de repente enciende la pantalla y... ¿Cierto o no? Eso sucede y no prestas atención. Y estás orando y Señor, ándale. Entonces, hábitos. Tú tienes que alejar el teléfono por un tiempo. Si constantemente sientes que necesitas comprar cosas para ser feliz, pues deja de seguir esas páginas que están desencadenando la avaricia y la codicia. Si estás desperdiciando mucho tiempo en redes sociales, ¿sabes qué es lo mejor que tú puedes hacer? ¿Sabes cómo puedes tú reducir la exposición de esa señal que está causando ese desorden? Cuando estás desperdiciando mucho tiempo en redes sociales, lo más recomendable es desinstala esas aplicaciones que te están quitando tiempo. Desinstálalas. Y esto te va a permitir recurrir a ellas cuando lo necesites. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? ¡Ay, qué flojera! Andar poniendo cada rato la clave, por eso no lo hacemos. Pero eso implica dominio propio, implica disciplina. ¿Y qué va a suceder? Si tú no pones límites, a largo plazo, tú vas a ceder a la tentación. El dominio propio es más que tener una fuerza de voluntad para hacer las cosas. La fuerza de voluntad es para los no cristianos. El dominio propio es para los cristianos. Ahorita marcaré esta diferencia. Proverbios 25-28 nos dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En los tiempos bíblicos, lo más importante de una ciudad eran sus murallas.
Esto les daba protección y seguridad contra los invasores, contra aquellos que estaban queriendo ultrajarlos, contra los enemigos. Y esto mismo es para la vida de los cristianos. La falta de dominio propio nos hará potencialmente vulnerables. Recuerda a Sansón. Él pudo haber sido el hombre más fuerte de la tierra, pero ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Era un hombre consagrado a Dios, pero ¿de qué le sirvió si él cedió a qué? A sus deseos. Y siendo el hombre más fuerte de la tierra, él estaba sin control. Él no puso límites a su lujuria ni a sus malos deseos. Y su fuerza, sin dominio propio, lo destruyó. Ahí está el resultado de un hombre que no supo aplicar dominio propio. Usted conoce la historia. Otra definición del dominio propio es la siguiente, se la voy a leer textualmente. Dominio propio es el control prudente o gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones. Es saber decir no cuando debemos hacerlo. Es la moderación de los deseos y un freno absoluto en las áreas que nítidamente son pecaminosas. Creo que todos conocemos el eslogan de la marca deportiva Nike, que es Just Do It, que significa hazlo, así se traduce, hazlo. Y esto puede ser un eslogan acertado para un deportista, pero es un horrible eslogan para la vida cristiana. No aplica para la vida cristiana. Esto es una lección que debo recordarme cada día. No puedo solamente hacer lo que quiero. No puedo solamente hacer lo que siento. No puedo solo decir lo que pienso. Siempre debo considerar las consecuencias de mis acciones. Y esto aplica en todos los aspectos. Dominio propio. Dominio propio. A todas las cosas. A todas las cosas. ¿Cuántos son galleteros y paneros? Yo ahorita me acabo de comprar unas galletas de avena con un café y el paquete tiene 6 galletas, entonces quedaban 2. Y yo dije, ¿las termino? No. Con las que me comí es suficiente, con 3. Con eso, no las necesito. Y luego las estoy regalando porque para mí va a ser una tentación. ¿Alguien quiere galletas? ¿Alguien? Así que ya sabe cuando le ofrezca galletas, ¿eh? Es porque estoy viviendo por mi propio bienestar. Entonces, debemos pensar en qué áreas de nuestra vida el dominio propio no está presente. Analiza esto, evalúalo, es algo bien importante. Piensa en qué áreas de tu vida el dominio propio no estuvo presente en el pasado, por ejemplo, y cuáles fueron las consecuencias. En algunos casos es un embarazo no deseado, en otros casos es una borrachera, en otros infidelidad, mentiras, traición, hurto. Esas son las consecuencias. Ahora, si somos sinceros, nos damos cuenta y reconocemos que nos hemos provocado muchos males por falta de autocontrol. Dominio propio es más que tener fuerza de voluntad. Muchas personas pueden tener fuerza de voluntad, pero no dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, todos lo sabemos. Es decir, surge de Él, es dado para nosotros. Es un fruto del Espíritu Santo. No es algo que una persona logre por sí misma por empeñarse en hacerlo, sino que el cristiano ejerce límites, establece límites, ejerce dominio propio porque tiene una dependencia de Dios. Y esa dependencia de Dios va a influir en nosotros para que nosotros podamos ser moderados y aprender a controlar lo que pensamos, aprender a regular nuestras emociones de modo que evitemos acciones perjudiciales. Entonces, si usted ordena sus pensamientos, sus emociones, su voluntad estará regulada para siempre tomar las mejores y sanas decisiones. En cambio, hablando de la fuerza de voluntad es más la capacidad del esfuerzo
que reside en el ser humano para superarse en algo. Yo creo que todos conocemos casos de una superación impresionante en el mundo. Hombres que dejaron, no sé, el alcoholismo, hombres que a lo mejor les fueron amputadas las piernas y de repente sobresalieron en alguna competencia deportiva. Eso es, sí, de alguna manera fuerza de voluntad, pero no es una dependencia del Espíritu Santo. Ahora, mucha gente no cristiana puede tener fuerza de voluntad para algunas cosas, pero no para otras. Por ejemplo, puede tener fuerza de voluntad para dejar de fumar, pero no para dejar de mentir. Puede tener fuerza de voluntad para dejar de emborracharse, pero no para dejar de ser un ladrón. El dominio propio, por lo tanto, no se trata de mentalizarnos en alcanzar algo o hacer algo. Ahorita que estamos en este proceso de ordenarnos, de implementar hábitos sanos, espirituales, emocionales, físicos, debemos entender que esos cambios dependen de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto requiere exponer nuestra mente, nuestras emociones, aún nuestro cuerpo, nuestra voluntad a la palabra de Dios. Esta no es una serie que estamos apelando a la fuerza mental y psicológica de cada persona. Al hablar de dominio propio estamos hablando de la intervención de Dios que nos capacita para hacer las cosas. Que esto realmente, cuando ordenamos nuestras vidas, vamos a encontrar plenitud y felicidad en lo que Dios nos ha dado. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. La versión Dios habla hoy dice, es Dios quien hace nacer en ustedes los buenos deseos, aquí podríamos decir los buenos hábitos, y quien los ayudará a llevarlos a cabo. Esa es la diferencia a la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad dice, no, soy yo el que le voy a lograr esto y el que voy a lograr aquello, soy yo mi fuerza. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Que vio la gran Babilonia y dijo para sí mismo, esto lo he logrado yo, con la fuerza de mi poder y mi gloria. ¿Y qué sucedió? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Entonces nosotros dependemos de Dios para lograr los cambios, para hacer las cosas. Y hay un sentido en el que un no creyente, como lo mencioné, puede ejercer fuerza de voluntad. Yo he visto gente que no es cristiana, gente incrédula, que pueden seguir dietas rigurosamente, que pueden perder peso, y simplemente dicen, no voy a comer esto y no voy a comer aquello, y lo hacen. Se disciplinan para hacer ejercicio y hacer cambios en sus vidas, y lo logran a pura fuerza de voluntad. Ahora yo pregunto, ¿qué acaso los cristianos, por tener la influencia del Espíritu Santo, no deberíamos ser ejemplo a los incrédulos de estas cosas? Hablando de hábitos alimenticios, hablando de hábitos de salud, hablando de hábitos en cuanto a las emociones, hablando de una estabilidad emocional, de un orden en nuestros pensamientos. Pero a veces la característica de muchos cristianos es el desorden. ¿Por qué un incrédulo a fuerza de voluntad puede tener ordenada su casa? ¿Y por qué un cristiano se le complica tanto? Si depende del Espíritu Santo para ejercer dominio propio y poder ordenar áreas en su vida. Porque muchas veces el problema no es un no puedo, sino más bien no quiero. Ese es el asunto con muchos de nosotros. Que no queremos hacer este cambio, que estamos cómodos, que vivimos plenos en nuestro desorden o en nuestros malos hábitos. Aquí es en esta área donde también debemos aprender a ser ejemplo. Y hay muchos no cristianos, por ejemplo, que son muy disciplinados en el uso de su tiempo. Y hay muchos cristianos que son muy indisciplinados en el uso de su tiempo. Cristianos que están batallando, luchando por querer ser más disciplinados, tratando de mostrar dominio propio, pero siendo impulsados por puro esfuerzo y voluntad humana. ¿Y sabe cómo van a terminar esos cristianos? Frustrados. Van a terminar cansados, derrotados y sin ganas de volver a intentarlo, y por eso mejor me quedo como estoy. Por eso mejor no hago un esfuerzo extra. Porque llega un punto en el que en sus fuerzas no pudieron lograrlo, ¿y qué hacen? Dicen, mi esfuerzo no valió la pena, mejor me quedo así como estoy.
Y aquí es donde debemos evaluar cada área de nuestra vida. ¿Qué áreas de tu vida están bajo control? Haz una lista esta semana. ¿Qué áreas de mi vida yo tengo control? ¿Qué áreas de mi vida estoy descontrolado? Aquí es donde yo necesito aplicar dominio propio. En esto necesito establecer límites para comenzar a ordenar mi vida. Y así es como vamos avanzando. Hay áreas que, por ejemplo, en tu vida va a ser fácil que tú ejerzas un dominio propio, pero seguramente habrá algunas otras áreas en las cuales necesitarás disciplinarte más, porque si las descuidas, esa área desordenada va a comenzar a desestabilizar otras áreas de tu vida, y eso sucede. Entonces, no se trata de hacer los cambios por nuestra propia cuenta, se trata también de depender de Dios. Y el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo, porque la voluntad de Dios es que nosotros ordenemos todas las áreas de nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, nos capacite para hacerle frente a nuestro desorden, a nuestras pasiones, a nuestros impulsos y a los deseos de nuestra carne. Aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Es por esa razón que si nosotros, por ejemplo, leemos en Efesios capítulo 5, verso 18, acompáñenme ahí, Efesios capítulo 5, verso 18, aquí leemos sobre este contraste que estoy diciéndole. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Hay disolución, es decir, hay descontrol. ¿Qué está marcando aquí Pablo en esta primera parte? Está marcando los excesos. Está marcando un estilo de vida con falta de autocontrol. Pudiéramos decir, en lugar, por ejemplo, como dice Pablo, de no se emborrachen con vino, podríamos decir lo siguiente: no se den un atracón en el sirloin. Establezcan límites. O no anden gastando más allá de su presupuesto, no anden gastando en exceso. No hagas algo que implique que te entregues a un desorden o a un exceso en tu vida o a malas pasiones o a los impulsos de tu carne. Ahí es donde aplicamos y ejercemos dominio propio. Algunas veces, en cuanto a nuestras opiniones, a veces también somos desordenados y no ponemos límites. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a los excesos. Y al rato una opinión ya la convertimos en una calumnia o una difamación o un chisme que se propagó. Límites, dominio propio para todas las cosas. Ahora déjeme mencionarle algo. Incluso, escuche, las cosas buenas pueden ser perjudiciales si no se les pone un límite. Por ejemplo, el beber agua. Es saludable, obviamente, y es recomendable por todos los especialistas. Es algo que nuestro cuerpo necesita. Pero beber agua en exceso puede causar lo que se conoce como una hiponatremia. Esto significa una falta de sodio o potasio. El exceso, por ejemplo, de frutas con fructosa, también en exceso, esas frutas pueden generar un diabetes del tipo 2. La fruta es buena, ¿cierto? Pero debe haber también, hasta en eso debemos poner límites. Ahora, si hablamos de harinas, si hablamos de carbohidratos malos, si hablamos de grasas, más tenemos que ser disciplinados en esos aspectos. Por ejemplo, dormir es bueno. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque podemos dormir? Dormir es bueno, pero en exceso te va a llevar a la pereza. Es bueno dormir, pero la Biblia dice que demasiado dormir va a conducir a la pobreza. Esto lo leemos en Proverbios capítulo 6, verso 9 al 11. Entonces, la instrucción de la Biblia es que todo debemos hacerlo con moderación. A veces por ejemplo, a veces nosotros podemos despertarnos una mañana y decir, hoy amanecí con muchos deseos de cambiar mi vida y despertamos con mucho entusiasmo, pero lamentablemente si no hay dominio propio, si no sabemos establecer límites,
Será difícil que ordenemos nuestra vida. No es suficiente que te entusiasmes. No es suficiente que tú quieras lograr un cambio. Debes aplicar dominio propio. Y esto para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 14:40 dice, todo hágase por ese motivo, todo debe hacerse decentemente y ordenadamente. Ese es el principio que encontramos en la Biblia. Entonces, en este versículo de Efesios 5:18, primero Pablo marca esa parte, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, es decir, puede haber desorden. Esto marca, lo mencioné ahorita, los excesos. Pero la contraparte está en la segunda parte del versículo 18, dice, mas sean llenos, ¿de qué? Sean llenos del Espíritu Santo. Ese es el contraste. Esto es lo que va a marcar un verdadero cambio en nuestra vida. Sed llenos del Espíritu. Es decir, Pablo está diciendo, ponte bajo el control del Espíritu Santo. En lugar de una vida de excesos y de falta de moderación, permanece bajo el control del Espíritu Santo en cada área de tu vida. Porque Él será la fuente de poder para decir no a la carne y sí al Espíritu. Y requerimos en estos aspectos también la influencia de Dios. Un libro de la Biblia que nos habla más sobre el tema de la moderación es el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón. El rey Salomón fue el hombre más sabio, dice la Biblia, fue el hombre más sabio que alguna vez gobernó sobre Israel. Pero fue un hombre que experimentó los excesos y una vida sin límites. Y podemos aprender mucho de las conclusiones de este rey sabio. En Eclesiastés capítulo 2, Salomón enumera algunos proyectos y placeres que él prosiguió, que él hizo, cosas que él hizo. Por ejemplo, el versículo 10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Imagínense. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Sin embargo, al final del libro, ya en la etapa final del libro, dice la Biblia que él se manifestó ya insatisfecho. El versículo 11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, vea cómo concluye, y he aquí todo era vanidad. Aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Esta expresión, todo era vanidad, es una expresión muy interesante porque lo que está indicando Salomón es que él vivió sin tomar en cuenta a Dios, en pocas palabras. Sí, él era un siervo de Dios, él amaba a Dios, pero todo lo que él hizo, los excesos que se permitió fueron sin tomar en cuenta a Dios. Y vea cómo terminó este hombre. Y aquí él mismo lo está diciendo. Concluyo, viví como quise, hice lo que quise. Y concluyo que todo fue vanidad. Todo generó más aflicción y no tuvo provecho alguno para mi vida. Salomón no solo puso a prueba los límites del placer, sino que hizo lo mismo con las cosas que normalmente nosotros percibimos como buenas, tales como la sabiduría o el trabajo duro. Y aquí la conclusión de Salomón fue que los excesos nunca funcionan tan bien como uno piensa. Debemos poner límites en todas las áreas de nuestra vida, aún en el trabajo. Obviamente hay un horario para trabajar y también debemos establecer límites para no transgredir ahora esa línea, para no sobrepasar esa línea que nos puede llevar al desorden. Y aquí está Salomón, y la conclusión de Salomón fue pues que los excesos no son tan buenos como podemos pensar, que es importante establecer límites en nuestra vida. Salomón comprobó en su vida esta gran verdad. Mire, él tuvo, dice la Biblia, 700 esposas, imagínense, y 300 concubinas de todas las naciones, de las cuales Dios había dicho que no tomaran. Se enroló con mujeres paganas y siendo rey tenía todo a su alcance y no puso límites. ¿Sabe qué sucedió al no poner límites? Estas mujeres lograron separarlo de Dios. Y usted conoce la historia. Salomón se involucró en una etapa de su vida en la idolatría. Y por su idolatría
con dioses paganos, ¿sabe qué sucedió? Dios le quitó el reino cuando éste fue dividido. Y todo se acabó. Las murallas fueron destruidas por no tener dominio propio en su vida. Y eso generó un desorden en todos los aspectos. Gálatas 5:16, acompáñeme a ese texto, por favor. Gálatas 5:16, el apóstol Pablo dice, digo pues, andad por el Espíritu, y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si tú crees que estás bajo el dominio, los impulsos y las pasiones de tu carne, entonces eso significa que estás viviendo desordenadamente y con malos hábitos. Estás cultivando hábitos pecaminosos, estás cultivando hábitos perjudiciales. En cambio, si tú caminas por el Espíritu, como lo dice la Escritura, ya no puedes estar bajo el control de la carne, no puedes ya rendirle culto a la carne. Ahí es donde entra también este orden en nuestra vida. Ahora, si nos brincamos al versículo 19 al 21, ahí en Gálatas 5, él dice lo siguiente, ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahora tú puedes leer toda esta lista y dices, bueno, hablando de impureza, bueno, no soy tan malo. Inmoralidad, no. Sensualidad, no. Idolatría tampoco, hechicería tampoco. Y uno mismo se va como que autocalificando, ¿verdad? No. Pero Pablo dice, bueno, para aquellos que piensan que no son tan malos como dicen, por eso él agregó la frase final, dice, y cosas semejantes. Es decir, por si acaso tú piensas que tu pecado no figura en esta lista, por ese motivo Pablo añadió la letra chiquitita, ¿verdad? Y cosas semejantes. ¿Esto qué quiere decir? Esto es para incluir tu pecado que a lo mejor no está marcado en esta lista. Y él continúa diciendo, contra las cuales, es decir, contra tales cosas, os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Pablo está enlistando algunas de las características comunes de los incrédulos, es decir, de lo que fue nuestra vida pasada. Anteriormente todos andábamos así, eso es una verdad, es una realidad, pero ahora en Cristo debe notarse un orden también en nuestras vidas. Debe marcarse una diferencia en los hábitos, en la manera en cómo estamos viviendo. Ahora somos hombres que establecemos límites. Antes no. Antes vivíamos sin control. Pero ahora en Cristo nosotros ya hemos abandonado, se supone, ese tipo de actividades, esas actitudes y esos hábitos. Entonces, hay cosas de esta lista que bajo el estándar del mundo ya pueden ser normales en un estilo de vida, que se pueden considerar cotidianas o habituales y hasta aceptables, como lo es, por ejemplo, la hechicería, o como lo es el mentir, o como puede ser también la sensualidad. En la cultura en la que estamos actualmente ya se considera algo normal, algo habitual. Entonces, Pablo dice que literalmente dice, debemos cambiar ese hábito de pecado por un hábito de obediencia a Dios ahora en Cristo. Cuando los malos hábitos están ganando la batalla en nuestro interior, usted no hace lo que desea, usted no podrá vivir de la manera que desea porque está en un ciclo de desorden. Un dicho popular dice lo siguiente, por fin encontré a mi enemigo. Y dice, soy yo mi propio enemigo, soy yo. Esto es muy cierto. ¿Cómo puedo abandonar lo que soy? ¿Cómo puedo cambiar lo que soy? Eliminando aquellos patrones pecaminosos, inducidos por desorden o por malos hábitos. Las actividades mencionadas aquí pertenecen al pasado. En esta lista que Pablo acabamos de leer, pertenecen a la vida pasada, no a nuestra vida actual. Eso es una realidad. Sin embargo, el punto es
que a pesar de que toda esta lista podemos mirarla y decir, bueno, sí, efectivamente, esto era lo que yo hacía, esto era en lo que yo me complacía, lo que yo permitía, lo que yo aceptaba voluntariamente en mi vida. Estas son las cosas a las cuales yo me entregaba sin límite, sin restricción. Pero Pablo está diciendo, bueno, efectivamente, ya hemos sido renacidos, hemos sido salvados, hemos sido regenerados, pero dice, hay actitudes que permanecen en nosotros que debemos erradicar por la influencia de los pecados que teníamos en el pasado. Y aquí entra esto que estamos viendo, ¿no? Los desórdenes, los hábitos pecaminosos, los malos hábitos, y esto es lo que debemos erradicar. Entonces, Pablo está diciendo que los hijos de Dios ya no se deben caracterizar por esos pecados aberrantes y deliberados abiertamente. No debemos ya caracterizarnos por los excesos, por una vida desordenada. Esto no significa que en algún momento cometamos algún error o que en algún momento reincidamos en alguna falta. No significa esto, pero ya no es nuestro estilo de vida, ya no es lo que nos identifica, lo que nos marca. Ahora como cristianos debemos caracterizarnos por cosas buenas. Ya no vamos a abrazar aquellos pecados, ya no los vamos a disfrutar, no los vamos a consentir, pero sí vamos a luchar en contra de su influencia. Porque van a intentar persuadirnos, así como la esposa de Potifar que puso sobre los ojos sobre José y dijo, voy a acosarte. Así es el pecado en nuestra vida, no va a descansar, seguirá acosándonos, buscará la oportunidad para atraparnos. Y aquí es donde nosotros debemos perseverar, aquí es donde necesitamos el dominio propio para no caer en lo mismo. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. ¿Y cuál es el número 9? Dominio propio. Dominio propio, un fruto del Espíritu Santo. Y la última de estas 9 virtudes contrasta con lo que acabamos de leer en la lista de Efesios. Arranques de ira, pecado sexual, borracheras, orgías, eso era el distintivo de nuestras vidas antes de Cristo. Y todas estas cosas son totalmente contrarias al dominio propio. Y en el versículo 24 Pablo dice, pero los que son de Cristo Jesús, acompáñenme, versículo 24, léalo conmigo, dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabe qué implica crucificar la carne? Implica morir a nuestros deseos cada día, cada día. Usted no va a iniciar la semana y decir, hoy, el primer día de la semana, voy a crucificar mi carne solamente y la vuelvo a renovar este pacto hasta el próximo domingo. No, esto es diario, día a día, continuamente, crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿por qué razón? Porque el pecado no descansa, la tentación no está en tregua contigo, ¿cierto? Al contrario, busca la manera de engrandecerse y de crecer en tu corazón. Busca la manera de introducirse en tus pensamientos. Por eso necesitamos ejercer límites en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, ¿cuántos saben que nuestros hijos necesitan conocer límites? De lo contrario, si tú los dejas hacer lo que ellos quieren, ¿cómo van a vivir? ¿Cuál va a ser el resultado de su carácter, de sus opiniones, de su vida, de sus planes? Pero para ordenar a nuestros hijos límites debemos empezar primero nosotros a establecerlos. ¿Para qué? Para poder ser un ejemplo para sus vidas. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, dice Pablo, ya no estás bajo el control o el dominio de tu carne. Es decir, tienes el poder a través del Espíritu Santo para decir no a aquellas cosas que no convienen, aquellas cosas que te pueden incitar a desordenarte. No tienes que ser esclavo del desorden. No tienes que ser esclavo, por ejemplo, de la inmundicia o esclavo de unas finanzas desordenadas, o no tienes que ser esclavo de la comida o de los chismes
o de aquellos pasatiempos que requieren más tiempo de lo que puedes permitirte. Aquí es donde comienza el orden, por lo que Pablo dice en el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, añade lo siguiente, andemos también por el Espíritu. Mientras meditas sobre este tema del dominio propio un momento, piensa en las siguientes preguntas que te voy a hacer. ¿Tienes algún hábito recurrente o pecaminoso en tu vida? Piénsalo un momento. ¿Tienes algún hábito recurrente o pecaminoso en tu vida? ¿Has identificado algún área en la cual se está creciendo el desorden? Siguiente, ¿estás siendo controlado de algo que no es sano o saludable? Cualquier cosa, escucha, cualquier cosa. ¿Estás siendo controlado de algo que no es sano o saludable? Aquí es donde debemos establecer límites también. ¿Tienes control sobre tu lengua? ¿Sobre lo que hablas? ¿Tienes control sobre tu estado de ánimo? ¿Control sobre tus emociones? ¿Control sobre tus opiniones? ¿Hay control? ¿Tienes control sobre tu cuerpo? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que tomas? ¿Cómo tratas tu cuerpo? Porque finalmente el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y debemos cuidarlo. Porque ese es el instrumento que tenemos para desempeñar la obra de Dios. Y para cumplir con el propósito y la voluntad de Dios aquí en la tierra. Siguiente, ¿tienes control sobre tus tiempos? ¿Control sobre tus entretenimientos? ¿Sobre tus pasatiempos? ¿Sobre tus hábitos? ¿Tienes control? ¿Tienes dominio propio sobre tus finanzas? Por ejemplo, mucha gente ve televisión. ¿Saben por qué ven televisión? Porque no tienen nada que hacer. Hasta en eso debemos tener control de cuándo ver televisión y cuándo no. Y como no tienen nada que hacer, ¿cuántas horas se les van al día ahí? Muchas, bastantes. Ahora, reitero, no estoy diciendo que sea malo ver televisión, ni tener redes sociales, ni celular. El punto es de que no tenemos control muchas veces. No ejercemos dominio sobre estas cosas. Entonces, hablando de redes sociales, ¿estás bajo esclavitud de alguna de estas aplicaciones o redes? ¿Estás bajo esclavitud de alguna de ellas? Aquí es donde debemos ejercer dominio propio, control, para aprender a ordenar nuestra vida. Ahora, puede haber algún área de tu vida donde no tengas dominio propio. Debes identificarlas. Esa área que te está controlando y que está siendo tierra fértil para malos hábitos, debes tomar control. Debes ejercer dominio propio. Entonces, el dominio propio no se trata solo de la fuerza de voluntad, sino es una dependencia de Dios para tener constancia en los cambios que necesitamos en nuestra vida. Escucha esto, en las diversas guerras que enfrentó el pueblo de Israel, a lo largo, podemos verlo en todo el Antiguo Testamento, en estas diversas guerras que enfrentó el pueblo de Israel, Dios prometió, escuchen, Dios prometió que les daría la victoria. Esto lo podemos ver constantemente. Pero ¿quiénes fueron los que pelearon? ¿Quiénes? Los israelitas. Ellos fueron los que tuvieron que sudar, tuvieron que luchar, tuvieron que desgastarse en batalla. Ellos fueron los que tuvieron que hacer el trabajo, que tuvieron que defender a la nación, aunque fue el Señor quien prometió que les daría la victoria. Ahora, es común en nuestra vida cristiana, hablando sobre esto de los hábitos, el orden, es común que hagamos una dicotomía de la obra de Dios y la nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces pensamos que si Dios obra, nosotros no tenemos que esforzarnos para hacerlo. Y ese es un error. O pensamos que porque nosotros estamos haciendo algo, Dios no lo hizo. Vemos que cuando se trata de aspectos, de actitudes, de hábitos y de conducta, no se trata solamente de Dios,
sino se trata también de nosotros, es decir, de ambos. Porque la obra de Dios está ligada con nuestra obediencia. Si Dios no obra, nuestro trabajo será en vano. Si Dios obra, nuestro esfuerzo será fructífero. ¿Usted cree que Dios no quiera bendecirnos? Así como lo hacía en los tiempos de Israel. Así como en los tiempos de Israel decía, yo los voy a bendecir en contra de este pueblo, en contra de esta nación. Ustedes vayan y ¿qué? Y peleen. Yo estoy con ustedes. Lo mismo sucede con respecto a los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida para ordenarnos. El Señor nos dice, si tú tienes control, por ejemplo, sobre tu tiempo en redes sociales, yo te bendeciré. Si tú tienes disciplina a la hora de levantarte o a la hora de trabajar, si tú comienzas a ordenar tu vida en estos aspectos, el Señor te está diciendo, yo te voy a bendecir. Pero la pregunta es, ¿depende solamente de Dios el cambio en ese sentido? ¿Depende de Dios solamente la victoria para nuestra vida en cuanto a hábitos? ¿En cuanto a orden? No. Aquí es donde el Señor dice, si tú tienes control sobre tu celular, yo te voy a bendecir. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? Pues nosotros tenemos que ir, tenemos que sudar, tenemos que sacrificarnos, tenemos que sufrir en ese sentido, tenemos que aplicarnos, tenemos que ordenarnos, tenemos que establecer dominio propio para que Dios pueda bendecirnos también. Porque si andamos desordenadamente y no ponemos límites, no esperemos que Dios nos bendiga, no esperemos que Dios lo haga. Entonces hay que tener en cuenta esto, la obra de Dios está ligada con nuestra obediencia también. Si Dios no obra, nuestro trabajo, repito, será en vano. Si Dios obra, nuestro esfuerzo será fructífero. Entonces, en esta etapa de cambios en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? También encomendarnos a Dios. Pedirle que Él nos dé la fuerza y la sabiduría para hacer las cosas. Entonces, para comenzar a ordenar áreas de nuestra vida, tenemos que eliminar cualquier tendencia a dar excusas. Ya estoy terminando. Elimina cualquier tendencia a dar excusas o a justificarte del por qué no puedes hacer ese cambio, por qué no puedes ordenarte. Tú no puedes concentrarte en lo difícil que es el cambio. Tú no puedes concentrarte en lo difícil que sea cambiar hábitos. Si te concentras en lo difícil que será el trabajo, en lugar de resultados o beneficios, es probable que fácilmente te desanimes. Si te quedas demasiado tiempo pensando en lo que se requiere para ordenar un área de tu vida, vas a desarrollar autocompasión en vez de autodisciplina. Y eso pasa con muchos cristianos. Se quedan demasiado tiempo pensando en lo que se requiere para ser buenos cristianos. ¿Y sabes qué sucede? No voy a poder. No, es muy difícil. Por eso muchos, dice la Biblia, muchos resistieron la palabra de Jesús. Muchos la abandonaron. Porque dijeron, no, es muy difícil. Es muy difícil. Escucha, autocompasión. Cuando lo que debemos hacer es autodisciplinarnos. Ejercer dominio propio. Efectivamente, puede ser difícil desde el aspecto natural, pero el Señor me dará la fortaleza, me dará la sabiduría, el dominio propio para comenzar a ordenar mi vida y aplicarme en la verdad de Dios. Todos hemos desarrollado hábitos, todos tenemos hábitos, todos. Lo que hay que saber es si son buenos hábitos o son malos hábitos. Los buenos hábitos van a predisponer nuestros deseos para tomar buenas decisiones. Los malos hábitos, en cambio, van a contribuir en facilitar la satisfacción de nuestros malos deseos. Esto es lo que hay que identificar para seguir avanzando. Y eso también es algo que hay que enseñarle a nuestros hijos. No hay que estar pensando en lo difícil que es hacer las cosas para Dios. No hay que estar pensando en lo complicado que va a ser el que yo pueda ordenar mi vida. Es como cuando una persona dice, no, es que el solo pensar que debo orar 1 hora diaria, no, es muy difícil. No puedo hacerlo. El pensar que tengo que leer el libro de Números en la Biblia.
No, es muy difícil. No puedo. Mejor me voy a los salmos. Y no salimos de los salmos. Porque todo lo demás se nos hace muy difícil. Por ejemplo, si tú quieres alentar a tus hijos a formar el hábito de la lectura, que es muy bueno que lo hagamos y que trabajemos ahorita con nuestros hijos. Seguramente lo primero que te van a responder tus hijos, ¿qué va a ser? No me gusta leer. Es lo que te van a decir tus hijos, en general. No me gusta leer. Tú vas al médico y por recomendación, fíjate, por recomendación y para mejorar tu estado de salud, el médico te indica que debes hacer ejercicio. Y lo primero que tú piensas es, no. Y tú le respondes al doctor, doctor, es que no me gusta hacer ejercicio. ¿Te das cuenta cómo nos predisponemos para no hacer las cosas? Y así es la vida del cristiano. Leemos los mandamientos de Dios. Señor, esto es muy difícil. Muy difícil. ¿Recuerdas al joven rico? Señor, ¿qué necesito hacer para ganar la vida eterna? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No. Eso es muy difícil de hacer. Es muy complicado. Y así somos nosotros. Pero mire, hay una respuesta fisiológica también para estas respuestas y reacciones que tenemos. La neurociencia, que es la que estudia el sistema nervioso, su estructura, su función y lo que hace, ha comprobado que una persona, por lo que habla o lo que piensa, puede influir sobre su organismo, porque va mandando órdenes a su sistema central nervioso. Por ejemplo, alguien que diga, estoy cansado, es que no tengo fuerzas, no puedo hacer nada. ¿Y sabe qué sucede? El centro nervioso dice, sí es cierto, estás muy cansado, no puedes hacer nada. Si quieres sentirte mejor, evita la fatiga. Y ahí estamos, sí, ¿verdad? Sí, siento paz en mi corazón de hacer esto. Eso sucede neurológicamente. Ahora no le estoy hablando de declaraciones positivas, no. Estoy hablando de la manera como funciona el cuerpo humano, cómo funciona el cerebro. Y así hay muchos cristianos. Por eso a muchos les es difícil disciplinarse, ejercer dominio propio, establecer límites, porque siempre estamos predispuestos en que no puedo cambiar. Es que no voy a poder hacerlo. Vas con el nutriólogo, es que usted necesita bajar tantos kilos. Ay, no, doctor, no puedo hacerlo. Me es muy difícil. Nos predisponemos. Y obviamente el sistema nervioso, ¿qué le dice a tu cerebro? Sí, no puedes. ¿Vas a dejar el pastelito? ¿Vas a dejar los panecitos? No, lo necesitas para vivir. No, sí. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando una persona dice repetidamente que aborrece una cosa, hará más difícil el formarse buenos hábitos. Y y quiero reiterar esto, por favor, estoy hablando de predisposición, de la manera como nosotros mismos nos predisponemos para hacer los cambios. Y con esa predisposición, todo cambio para su bien lo va a considerar innecesario y desagradable. Proverbios 21-23 respecto a este punto dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias, que se relaciona con lo que acabo de mencionarle. Del mismo modo, el cristiano puede identificar esos patrones de conducta que pudieran estar facilitando el pecado, el desorden o la desobediencia. ¿Y sabe? Muchas veces estamos conscientes y ya los tenemos bien identificados, pero ¿qué sucede? Decimos, no puedo, es muy difícil, que lo haga otro, pero yo no, yo prefiero vivir de esta manera, yo prefiero hacerlo así, aunque sé que me perjudica. Yo he escuchado gente que lo dice, aunque yo sé que es para mi bien, pero no puedo, prefiero morirme comiendo lo que se me antoje que vivir sin comer aquello que disfruto. Así hay gente, con esa predisposición. Y a los pocos meses fallecen por problemas cardíacos, problemas de salud.
En la Biblia está David, que él llegó a estar al borde de la muerte en varias ocasiones. Usted conoce la historia. Él sufrió grandemente debido a Saúl. Sin embargo, David sufrió más por causa de sí mismo al no establecer límites en su vida. Piensa un momento, no voy a tocar el punto. Al no establecer límites a lo que veía, ¿qué fue todo lo que desencadenó? Ahí está Betsabé. Usted conoce la historia. No supo establecer límites y por esa causa sufrió más por sí mismo que por sus enemigos, por no tener dominio propio. Y al no poner límites, si queremos ordenar nuestras vidas, debemos también desarraigar los hábitos que nos están incitando de regreso a algún pecado. Y aquí es donde debemos establecer ese control. Más vale, como dice Proverbios, más vale que tengamos control propio. De lo contrario, será muy difícil que nosotros podamos establecer esos cambios que necesitamos. Dependemos del Espíritu Santo. Durante un periodo como presidente de los Estados Unidos, este hombre, Lyndon Johnson, dice la historia, él tenía sobrepeso y hábitos alimenticios desordenados. Y un día su esposa habla con él de una manera franca, asertiva, y le dice: tú no podrás gobernar los Estados Unidos de América si primero no aprendes a gobernarte a ti mismo. Y esto aplica para la vida del cristiano. Eso aplica para nuestros hábitos. Necesitamos ordenar nuestra vida, sí, y estamos conscientes de ello. Pero para también hacerlo necesitamos tener dominio propio, establecer límites. ¿Y esto sabe para qué es? Para nuestro beneficio, es para nuestra seguridad. Cuando usted va por carretera, usted siempre ve advertencias, límites: no exceda el límite de velocidad, no rebase en curva, y no esto y no lo otro. ¿Por qué lo hacen? Por nuestra seguridad, para beneficio nuestro. Y así son los mandamientos de Dios, así es la palabra de Dios. Aprendamos esta semana, ese es el desafío. Identifique esas áreas en las cuales usted no tiene control. Es la oportunidad de poder ejercer dominio propio para iniciar ese proceso de ordenar nuestras vidas y agradar a Dios en todas las cosas. Pero recuerde, no es a fuerza de voluntad humana, sino es dependencia del Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta hora. Agradecemos, Dios, por lo que tú nos has hablado en este momento. Gracias por lo que has hablado a nuestro corazón, que lo necesitamos tanto.